El día de hoy vamos a continuar con nuestras prácticas de ir conociendo ahora todas las estructuras de programación ya aplicado a MATLAB. Y para esta sesión vamos a introducirnos en las estructuras repetitivas o iterativas. Anteriormente hemos estado trabajando con las estructuras selectivas y secuenciales, ¿verdad? Entonces vamos a conocer estas estructuras mediante ejemplos aplicados a ingeniería química. Entonces, para el uso de for, vamos a hacer una aplicación en ingeniería de alimentos con el siguiente problema, que dice lo siguiente: un estudio de vida útil para un producto alimenticio, que son conservas enlatadas, se realizó para estimar la relación de dos parámetros fundamentales, que son el tiempo de hora de tratamiento térmico y el pH. Ambos parámetros afectan de manera compleja el producto, puesto que poco tiempo de tratamiento a una determinada temperatura puede ser ineficiente para neutralizar los microorganismos, y mucho tiempo daña los nutrientes y modifica las características sensoriales. También un pH muy bajo, ¿verdad?, puede ser contraproducente, y un pH extremo también. En algunos alimentos pH algo ácidos ayudan a conservar más, ¿verdad? En otros casos, ¿verdad?, hay muchos tipos de microorganismos que conviven a distintos niveles de pH. Entonces, como les decía, un pH muy bajo puede afectar la calidad, y uno muy alto puede permitir el crecimiento de bacterias. Entonces se hizo un estudio y se ajustó un modelo matemático con la siguiente función, que estima el tiempo de vida útil para las conservas enlatadas a un tiempo de tratamiento, que va a ser nuestra variable x, y el pH va a ser la variable y. Esta sería la función. Entonces nos dicen que utilicemos un ciclo for para calcular el tiempo de conserva, estimar, ¿verdad?, para cada valor, para las combinaciones de pH y tiempo desde 1 hasta 10, es decir, en ambas variables desde 1 hasta 10, y que grafiquemos en 3D la función resultante. Entonces vamos a pasar a MATLAB. Vamos a pasar a MATLAB y vamos acá donde dice no script. Entonces aquí vamos a crear nuestro programita. Yo prefiero tenerlo en una ventana separada para cruzarme acá cuando ejecutemos el programa, ver, ¿verdad?, que me va a pedir la pantalla. Entonces vamos a hacer este programita que trajimos en este ejemplo aplicado para ingeniería de alimentos. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre es poner de qué se trata nuestro programa. Practicar ciclos for. Ingeniería de alimentos. Y trata sobre tiempo de tratamiento y pH útil de conservas enlatadas. Ok, entonces vamos a pasar aquí que salga la ventana. Entonces, siempre recuerden, ¿verdad?, poner el autor y después ponemos la fecha. Siempre son buenas prácticas de programación. Ok, cuando lleguemos a programas más avanzados, acá una de las sugerencias siempre que en el encabezado pongamos, ¿verdad?, esos mismos datos, pero pongamos información si va a ser una función, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas de una determinada función, ¿verdad? ¿Qué otras funciones están, ¿verdad? Funciones que se utilizan en este programa y, ¿verdad? Principalmente para estar claro, eso es cuando es un programa que se comunica con otros programas, y son datos, ¿verdad?, que siempre son de utilidad para hacer la etapa de debugging más adelante, o mejora de ese programa, corrección de errores. Entonces son detallitos que los vamos a ver.
solo para tenerlos en cuenta, ¿verdad? Además de esta información adicional, y también pueden ir ejemplos, así como lo hacen las funciones de MATLAB, ejemplos de cómo se aplica esa función que vamos a crear. Ahorita estamos con la etapa de creación de scripts o programas, y más adelante vamos a crear funciones que ejecutan directamente un programa, haciendo algo específico y dando ya la salida, ¿verdad? Otorgando la respuesta. Entonces, así muy similar a como lo hace MATLAB. Por ejemplo, si nosotros queremos saber para qué sirve un comando, por ejemplo el comando roots, que lo que hace es calcular las raíces de un polinomio, entonces MATLAB despliega aquí la ayuda mediante mensaje. Entonces toda esta información MATLAB lo pone como encabezado dentro de este programa, que ya es en realidad una función. Entonces aquí te dice para qué sirve este programa, qué hace y cuál es la sintaxis. Aquí solo se pone el polinomio, aquí en esta manera, ¿verdad? Si es de orden n, va a tener n más 1 coeficiente de ese polinomio, entonces eso es lo que vos pones aquí y él te va a calcular las raíces de ese polinomio. Un comando muy útil. Entonces, igual, si se fijan, si yo lo doy, esto no lo hagan con las funciones por defecto, porque si ustedes la editan y la guardan, pueden crear un error, ¿verdad? Esto es solo para mostrarles, esta es la función que trae MATLAB, aquí está toda la programación de esa función, y si se fijan, lo primerito del encabezado, esto es lo que muestra como ayuda a MATLAB. Todo esto que sale en verde es lo que hacen todos los programadores, siempre ponen de qué trata el programa, cuál es su sintaxis, para qué sirve, y aquí algunas funciones, ¿verdad?, que sí utiliza, o algunas funciones similares a esta, por ejemplo. Entonces voy a cerrar acá, solo esto era para mostrarles a ustedes cómo trabaja, ¿verdad? Cómo se debe trabajar. Vamos a limpiar pantalla. Entonces acá vamos a continuar, y lo que nos pide este programa, volviendo, es que nosotros utilicemos esta función con valores desde 1 a 10, tanto para x como para y, para así estimar toda la matriz de tiempos de vida útil. Entonces lo que debemos de hacer, si se fijan, como hacer una matriz grande aquí, de hecho, ¿cuántos valores van a ser? Si tenemos del 1 al 10 en una superficie, ¿verdad? 10 en X y 10 en Y van a ser 100 valores, 100 datos. Entonces, para hacer esa matriz vamos a hacer uso del ciclo for. Entonces, lo primero que vamos a hacer, que se debe hacer cuando creamos un vector, o se va a crear un vector grande, una matriz, es preasignar esa matriz, para que así ya no, así al preasignarla, entonces ya MATLAB en cada iteración no va a estarle aumentando el índice a esa matriz, y eso va a ayudar a que la ejecución sea mucho más rápida. Si no lo hacemos, MATLAB nos va a mandar un mensaje, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer, después lo vamos a quitar para que vean qué mensaje de sugerencia nos manda MATLAB, y lo vamos a volver a poner. Entonces el mensaje, el comando sería, si se fijan, la matriz va a ser T. ¿Y qué tamaño va a tener esta matriz? Bueno, van a ser 10 valores en X, 10 valores en Y. ¿Cuántas combinaciones son? 100, 10 por 10. Entonces nuestra matriz le vamos a decir que va a ser igual bueno, la matriz va a ser igual a, podemos dar una matriz de ceros por defecto. Entonces podemos utilizar la función ceros 10, 10. Entonces esto me crea una matriz de 10 por 10 y con puros ceros. ¿Okay? Entonces esto es lo que es, en inglés le llaman pre-allocate. Entonces se declara la matriz T con antelación, para que así, ¿verdad? Ya nos quede ya la matriz, y lo que va a hacer el programa va a ser ir sustituyendo cada uno de esos valores dentro de la matriz con el cálculo de esa ecuación. Entonces vamos ahora
al meollo del asunto, que es el uso del ciclo for. Entonces, acá lo interesante, muchachos, es que el ciclo for va a ir desde 1 hasta 10 para X y para Y, siempre dentro del ciclo. Entonces, acá vamos a hacerle, ¿verdad? Para X igual. Entonces, miren cómo es la sintaxis del ciclo for. Para X desde 1 hasta 10, ¿verdad? De esta manera le decimos desde dónde inicia hasta dónde termina, y con esta notación prácticamente él entiende que es de 1 en 1. Si queremos ser más específico, ¿verdad? Usualmente en la mayoría de los casos es de 1 en 1, que va creciendo, pero en muchas aplicaciones no. Por ejemplo, los programas para los números pares. Entonces, si le queremos dar un incremento, pues va de 2 en 2 ahí, por ejemplo. Esa es una manera de decirle que va de 2 en 2. Si fuera, por ejemplo, de 5 en 5 hasta llegar a 100, empezando en 0, esa sería una manera, empezando en 0, de 5 en 5 hasta 100. Pero aquí va a ser, ¿verdad?, de 1 en 1. Esta notación, para no estarla, si siempre que sea 1 el incremento, solo basta con ponerle esos dos puntitos. No es necesario indicar el incremento. Y este ciclo for va a ser también para Y. Para Y desde 1 hasta 10. Entonces acá está nuestro doble ciclo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro programa? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es esta operación. T de XY va a ser igual, y aquí tenemos que utilizar, vamos a ponerlo a ambos lados, vamos a cerrar acá, vamos a utilizar esta ecuación que está aquí. Entonces, ok, esta ecuación sería X al cubo. Como un valor, cuando comience el ciclo, X va a tomar un valor determinado, puntual, va a ir desde 1 hasta 10, entonces aquí el valor no va a ser un vector, sino que va a ser el número que le toque a ese ciclo. Entonces no es necesario ponerle el puntito aquí, porque dentro de esta operación no va a ser un vector. Entonces vamos a copiarlo. Recuerden que acá se tiene que poner el multiplicador, 18 por x cuadrado más 96. Si ustedes lo dejan así como 96x, por ejemplo, está mal, tienen que multiplicarlo siempre. Más y al cubo menos 27 por y al cuadrado más 231 por y menos 724, punto y coma. Y después terminamos el for y terminamos el otro for. ¿Qué va a hacer este programa? Bueno, entonces lo que va a hacer es que va a empezar a darle valores desde 1 hasta 10 a x. Entonces, para x igual 1 va a mantener 1 constante para x, y va a comenzar a darle valores del 1 al 10 para y. Entonces, cuando x valga 1 en el primer ciclo, x va a ser fija en 1 y va a irle dando valores aquí, ¿verdad? De 1, después de 2, después de 3. Y lo que va a ir haciendo es calcular todos estos datos para cada uno de estos puntos, llegando a 4. Y cuando llegue a 10, calcula toda esa fila. Entonces, ahora ya llegó a 10, ahora x vale 2. Entonces comienza 2, 1, 2, 2. Y así va, ¿verdad? Hasta llegar a 10. Y así al terminar va a llegar hasta 3 y así va. Cuando llegue a 10,10, ahí llega al final y termina el ciclo. Entonces, de esa manera, este ciclo for nos calculó para esos 100, estas 100 operaciones que debíamos de hacerlo para el rango tanto de tiempo de tratamiento como, vamos a ponerlo acá, que X como comentario, tiempo de tratamiento en horas, y que Y es el pH. Ok, entonces de esta manera ya tendríamos calculado nuestro, aquí lo tengo que corregir a como lo teníamos, XY. Entonces nos va a generar esta matriz de 100 valores. Ok, entonces ya teniendo eso, lo que nos pide es que ya hicimos el cálculo con los ciclos for de 1 hasta 10, y que ahora hagamos la gráfica de la función resultante. Entonces,
Yo hasta el momento les he comentado que el programa para hacer gráficos en 2D es Plot, ¿verdad? Gráficos básicos en 2D. Y su equivalente en 3D es Surf, así como surfear. Crea gráficos básicos en 3 dimensiones. Ok, entonces el comando que vamos a utilizar para hacer nuestro gráfico va a ser surf. Entonces ahora con surf vamos a hacer las 3 coordenadas x, y y z. X que bueno, sería nuestra variable, y nuestra z es ese tiempo de vida útil. Veamos algo, sí, esta X no está declarada porque esta X solo sirve para dentro de la ejecución del ciclo for. Nosotros ahora necesitamos declarar de cuánto a cuánto va nuestra X, que para ambos casos va a ir, le vamos a decir al programa que va desde 1 hasta 10. De 1 en 1 y Y también. Si nos dijera grafique el tiempo de 1 a 10 y el pH desde 1 a 14, aquí le pondríamos para Y, llegando hasta 14, ¿verdad? Pero para este ejemplo eso es lo que nos está pidiendo. Entonces de esta manera ahora sí no habría problema. Surf me va a generar el gráfico en 3D. Como este va a ser el primer gráfico en 3D, entonces imagino que ustedes también están emocionados por ver qué va a pasar. Entonces lo vamos a ejecutar. Me va a pedir que lo guardemos. Y recordemos que esto está aplicado a alimentos. Entonces le vamos, o bueno, mejor dicho, es para unas conservas. Entonces le vamos a poner conservas al archivo y lo vamos a guardar. Ok, entonces ahí tenemos nuestro gráfico en 3 dimensiones. Vamos a ampliarlo un poco más. Y por aquí, con esta herramienta podemos girar, rotar el gráfico. Y ustedes pueden observar que hay rangos, ¿verdad?, de pH, que de hecho este modelo seguro se aplicaba para un rango específico, no es para cualquier valor. Entonces estos de acá ya son valores negativos. Si queremos ver la escala, le damos clic a esta cinta que es el mapa de colores. Entonces ya digamos por solo los puntos amarillos acá hasta el 0 son valores físicamente, ¿verdad?, posibles, que el tiempo de vida útil tiene que ser desde 0 a más. Entonces no puede ser negativa esta escala. Ok, pero esto es solo graficando el modelo matemático ahora para todo el rango amplio que nosotros nos están pidiendo. Pueden observar que el punto más amarillito es por ahí anda el máximo de vida útil. Ok, entonces este es una manera, miren, aquí lo tenemos en forma plana el mapa y acá lo tenemos ya en 3 dimensiones, ¿no? También se puede hacer una rotación y ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo se ve. Entonces esta función de surf es muy buena para cuando nosotros queremos hacer gráficos básicos en 3 dimensiones. Solo hay que tener en cuenta algo: para hacer gráficos en 2 dimensiones se necesita que las dimensiones de X con las de Y coincidan, es decir que para la función, ¿verdad?, de un punto, si el vector de X son 100 valores tienen que tener Y. Pero la diferencia con gráficos en 3 dimensiones es que las dimensiones de X con las dimensiones de Y multiplicadas deben ser las dimensiones de Z. Es decir que si mis valores yo creo que va a ser un gráfico en 3 dimensiones con surf, entonces si yo le doy que X tiene una dimensión de 10 y Y tiene una dimensión de 15, por ejemplo, entonces Z tiene que tener una dimensión de 10 por 15, 150, para que la matriz coincida con los vectores. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. En plot X y Y las dimensiones tienen que coincidir, pero en 3D las cosas cambian. Para que esto te lo grafique, si se fijan, bueno, X dice 1 por 10, Y dice 1 por 10 y T dice 10 por 10. Entonces ese es el valor que debe tener. Con esta función pues lo creamos bastante bien, lo que se necesita. Yo pronto les voy a enseñar una función
para graficar directamente la función y no tener que estarle dando valores como lo estamos haciendo acá. Pero lo importante es que ustedes vean la utilidad del ciclo for. Entonces, si se fijan, es un poco más sencillo que en el caso de pseint, porque acá decía para tal variable con un valor inicial de tanto hasta un valor de tanto con longitud de paso de tanto. Pero acá se especifica el valor inicial, el incremento en medio y el valor final. Y simplemente es el for y al final lleva su respectivo end, ¿verdad? Que lo cierra. Entonces ahí estaría lo que nos pide realmente el problema, esto, y se ha logrado. Entonces una manera de mejorar este programa es indicarle que te saque los valores negativos y que solo te deje los positivos. Para hacer esto, lo vamos a programar acá, ¿verdad? Entonces, dentro de este ciclo, si el valor de t es negativo, como pueden ver, al poner una vista de la matriz, hay algunos valores negativos y otros positivos. Entonces, lo que vamos a hacer es, con un ciclo if, le vamos a indicar, ¿verdad? Si el valor de t xy que está calculando en ese paso es menor que 0, entonces le vamos a decir que lo iguale a 0. Es decir, si el valor es negativo, dejarlo en 0. Y le ponemos un end. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a ejecutarlo todo. Y miren lo que sucedió. Todos los valores que eran negativos me los dejó en 0. Entonces son, ¿verdad?, partes del modelo que no nos interesan. Y después nos quedamos con los valores positivos. Ahora sí podemos analizar mejor por dónde anda el rango máximo. Si se fijan, en pH anda cerca de 7, anda por 7. Entre tal vez 7, 8 por ahí, ¿verdad? 7 puntos y pico. Y en tiempo de tratamiento anda en 4 horas por acá. ¿Verdad? Entonces lo que decían, poco tiempo de tratamiento no logra inactivar los microorganismos y mucho tiempo pues daña la calidad del producto. Entonces, en este rango de este modelo hay un máximo, hay un punto óptimo, porque se andaría por acá, que anda entre 7 de pH, más o menos neutro, y 4 horas de tratamiento. Entonces, al igual que los demás gráficos, acá es importante ponerlas, se le puede poner las etiquetas. Vamos a indicarle que X, aquí ya lo tenemos, tiempo de tratamiento, lo podemos dejar así. Acuérdense de todos estos comandos que yo les voy indicando en cada una de las sesiones. Acá sería en Y el pH. Recordemos que las unidades de pH son adimensionales. Y en Z, en el eje Z, tendríamos vida útil en días. Ahora la vida en aquel, la vida útil en días. Le podríamos poner un título también. Influencia del tiempo de tratamiento y pH en vida útil de conservas enlatadas. Vamos a ponerlo acá en mayúscula y vamos a ver cómo nos queda ahora nuestro gráfico. Entonces pueden observar que ahora sí ya tiene todos los datos que se necesitan. Y vamos acá, si se fijan, los ejes al girar, ellos se van a acomodar mejor. Entonces por acá tenemos en realidad, fíjense que estaba mal, aquí en realidad el pH óptimo es un pH ácido entre 5 y 4. Y el tiempo de tratamiento es 7, por aquí anda, ¿verdad? En 7, entonces por ahí serían nuestros valores óptimos, que suele ser que en muchos productos enlatados son algo ácidos.
Entonces ahí tendríamos nuestra gráfica ya mejorada con todo Miren acá también le vamos a poner de este indicador que es el mapa de colores y ustedes pueden observar que anda en 70 y pico el valor máximo. Esto es para que vayan viendo cómo se trabaja en gráficas 3D en MATLAB. Entonces 70 y algo, ¿verdad? Por ahí como 74 se alcanza. Y nosotros podemos indicarle si le ponemos acá con este icono, ¿verdad? El cursor de datos, podemos ubicarnos por el punto más alto y pueden observar que ahí anda por ahí el más alto y se alcanza en pH en 7 horas 4 de pH y nos da 73 días de vida de anaquel. Entonces todo esto ustedes pueden dejar ese cursor si gustan o le pueden dar una vista que les parezca apropiada. Pueden editar el gráfico, podemos reducirlo un poquito si queremos cambiarle un poco la escala. Ahora lo podemos dejar por ahí, tal vez con una vista como en isométrico. Si gustan se le puede quitar para quitar el cursor le damos clic derecho y le decimos borrar todos los puntos de datos. Y si quisiéramos exportar este gráfico de acá, le damos acá guardar como y nos vamos lo voy a guardar en el escritorio y le vamos a poner en formato PNG, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner gráfico 3D, conservas. Y como les digo, ustedes pueden pegarlo luego en reportes, en Word o PowerPoint. Voy a ir cerrando el gráfico. Entonces acá dejamos ya guardadito nuestro programa. Si se fijan, hicimos el gráfico. Como vimos que se necesita que los valores negativos, ¿verdad? Se pueden descartar. Entonces hicimos con ese ciclo if esa condición y nos quedó mejor. Y acá nos vamos a escritorio y lo pegamos. Miren que nos queda de excelente calidad. Igual si lo necesitamos poner en PowerPoint y lo pegásemos acá en una presentación, se puede hacer. Y recuerden también hasta lo que les había explicado sobre el color transparente. Siempre es adecuado que ustedes lo pongan sobre un determinado color que les permita que sea legible, ¿verdad? Entonces eso depende de acá el diseño que le quieran dar. Entonces hay algunos colores que no, por ejemplo ahora ese sí, algún color diferente pues le resulta mejor. Entonces eso ya es cosa de prueba y ustedes vayan según la presentación, ¿verdad? Haciendo toda esa prueba pues para que les quede mejor. Ok, entonces vamos a deshacer esto solo para que ustedes vean que lo pueden agregar después a sus presentaciones, sus proyectos, sus trabajos de curso, todo esto, para darle un plus. En vez de hacerlo, no siempre Excel es la mejor opción para crear gráficos, entonces ya ahí vamos aprendiendo todas estas herramientas. Vamos a pasar al siguiente programa que es con el uso de while. Entonces vamos a crear aquí un nuevo script y vamos a analizar de qué se trata. Esta es una aplicación en ingeniería química con respecto a operaciones mecánicas y dice lo siguiente: crea un script para encontrar de forma iterativa la velocidad terminal de sedimentación de partículas sólidas esféricas en agua a 25 grados Celsius. Para efecto comparativo, tome en cuenta las condiciones del coeficiente de arrastre. Entonces les voy a explicar un poco, ¿verdad? Esta ecuación, este modelo, se utiliza para calcular la velocidad terminal de las partículas o velocidad de sedimentación, por ejemplo. Entonces, si se fijan, acá tenemos esta raíz cuadrada, aquí están estos parámetros donde ρp es la densidad de la partícula, ρ es la densidad del líquido o del medio, puede ser aire, puede ser agua, g es la gravedad, dp es el diámetro de partícula, ρ era la densidad del medio y coeficiente, este cd es el coeficiente de arrastre. La parte interesante es que el coeficiente de arrastre depende del número de Reynolds.
Ahora, si es un número de Reynolds menor que 0.1, se utiliza esta ecuación sencilla. Pero si el coeficiente de arrastre del Reynolds anda entre 0.1 y 1000, pues se ocupa esta otra ecuación. Ya. Entonces hay que hacer, ¿verdad? Un if ahí. Si el número de Reynolds es menor que 0.1, se hace eso. Si no, utilizamos esta otra ecuación. Entonces, el detalle es que el número de Reynolds depende de la velocidad, pero la velocidad es lo que queremos calcular. Entonces se nos hace un problema cíclico, ¿verdad? Para sacar la velocidad necesitamos el coeficiente de arrastre. Para el coeficiente de arrastre necesitamos el Reynolds. Pero para el Reynolds necesitamos la velocidad. Entonces es ahí donde está el problema iterativo. El ciclo while es muy utilizado en este tipo de problemas. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, lo que se hace es que se asume un valor inicial determinado de la velocidad. Se asigna una velocidad aproximada y con esta velocidad se calcula un Reynolds. Con ese Reynolds se calcula un coeficiente de arrastre y con ese coeficiente de arrastre volvemos a calcular la velocidad. Y así en la siguiente iteración colocamos la velocidad que nos dio y volvemos a repetir hasta que el error se reduzca a un mínimo. Hasta que la velocidad calculada menos la velocidad anterior nos me dé lo más cercana posible. Entonces aquí tenemos las constantes que vamos a utilizar y es cosa de ir manos a la obra, ¿verdad? A hacer el ciclo. Entonces ahora vamos a ponerlo, ¿verdad? Programa para la velocidad, para calcular la velocidad de sedimentación sólida esférica en agua a 25 grados Celsius. Esos datos han sido tomados para el agua a 25 grados. Entonces aquí tenemos, vamos a ponerlo a un ladito y vamos a poner aquí nuestro script para ir copiando las propiedades. Entonces, si se fijan, son bien parecidas y tenemos que utilizar letras o variables que sean distintivas para cada una de las propiedades. Entonces aquí pondríamos, ¿verdad?, hecho y la fecha. Okay, entonces lo primero va a ser van a ser los parámetros, las propiedades físicas, y aquí tendríamos que tenemos la densidad de la partícula. Entonces a la densidad de la partícula le podemos llamar dp, porque la letra ρ es para densidad y d se asemeja, ¿verdad? Entonces tendríamos que para la densidad de la partícula es 2200, ponemos punto y coma, y en comentario kilogramos por metro cúbico. Ok, después tenemos la densidad del medio, le vamos a llamar D, que es la densidad del agua, 1000, y aquí tendríamos también las mismas unidades. Luego tendríamos la gravedad, G, entonces esta es 9.8 y las unidades se las vamos a poner en metros sobre segundo, ahí me hace falta el cuadrado. Y acá tendríamos el diámetro de partícula, este le vamos a llamar como D mayúscula, acuérdense que se diferencia D mayúscula de D minúscula, y dice que tomemos como 1 milímetro, es decir 0.01 metro. Eso va a estar en metros. Y por último tendríamos con la U, vamos a denominar la letra μ, que es la viscosidad, 0.01, y este está en pascal por segundo. Al utilizar todas estas unidades nos va a quedar dimensionalmente consistente y la velocidad nos tiene que salir en metros por segundo al final. Entonces ahora necesitamos implementar el método. Entonces vamos a entender, ya estábamos antes analizando cómo funciona el ciclo while, vamos a entender qué se debe utilizar, porque muchas veces, como les decía, se utilizan contadores y acumuladores. En este caso también vamos a utilizar una variable que va a llevar el criterio del error. Podemos llamarle E a esa variable. Entonces lo que se hace es
darle un valor lo suficientemente grande para empezar, que este va a ser mi error. No les aconsejo poner la palabra error como variable porque error ya es una función que hemos estado utilizando. Entonces error es una función, se pone el mensaje de error y termina ahí el programa. Entonces vamos a utilizar la letra E para ese caso. Entonces vamos a empezar con el ciclo while, vamos a escribirlo. Entonces, mientras, ¿cuál va a ser nuestra condición de paro para este ejemplo? Cuando la velocidad sea igual, la nueva velocidad calculada sea igual que la anterior. Que sea igual a veces es demasiado exigente, ¿verdad? Porque MATLAB utiliza un error o un rango de 1 por 10 a la menos 15 o más. Entonces nos tomaría muchas iteraciones. Entonces le podemos decir que mientras esa diferencia entre la velocidad anterior y la nueva sea menor a 1 por 10 a la menos 5. Entonces vamos a decirlo, ¿verdad? Mientras el error sea más grande que 1 por 10 a la menos 5, el ciclo se va a ejecutar. Entonces por eso yo le doy un error grande. 1 es mayor que 1 por 10 a la menos 5. Entonces este ciclo se va a ejecutar desde su inicio. Si yo lo pusiera al revés, esta condición, pues el ciclo no se va a ejecutar nunca. Podemos darle un valor si queremos de 1000 o de 100, eso no importa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer, antes de entrar al ciclo, si se me olvidaba, hay que asignar el valor inicial de la velocidad terminal. Entonces la velocidad terminal, vamos a decir que sea un valor más o menos así, pues, físicamente cercano, 0.1 metros por segundo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Este es un valor inicial que se requiere para el método. Acuérdense que con ese valor inicial calculamos el Reynolds, luego el coeficiente de arrastre y luego calculamos la velocidad y la comparamos. Entonces aquí iniciaríamos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Calcular el Reynolds con esa velocidad supuesta, que sería esta etapa de acá. Entonces tenemos que el Reynolds es el diámetro de la partícula, que le llamamos D mayúscula, multiplicado por la velocidad, multiplicado por la densidad del medio, que le llamamos simplemente D, y acá dividido por la viscosidad. ¿Ok? Entonces ahora necesitamos implementar estas dos condiciones para el cálculo del CD, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar un ciclo if. Entonces, si el Reynolds es menor que 0.1, ya se fijaron de la condición, entonces se la ponemos. Si Reynolds es menor que 0.1, entonces CD va a ser igual a 24 entre el Reynolds. ¿Ok? Y le vamos a poner una condición else if. Entonces, si ahora está entre 0.1 y 1000, entonces se le pone así, ¿verdad? Si está entre 0.1 inclusive, si es menor o igual, y el Reynolds es menor o igual que 1000, pero menor o igual sería así, menor o igual que 1000, entonces ahora la ecuación va a ser otra, va a ser 24 entre Reynolds, esta que tenemos acá, multiplicada por 1 más 0.14 por el Reynolds a la 0.17. Ok, ahí estamos. Y se me olvidaba poner la asignación del CD acá, ¿verdad? El CD va a ser igual a eso. Y le damos un else, que sería en un caso que el Reynolds vaya a ser mayor que 1000, esto ya no aplicaría para una velocidad de sedimentación porque ya es muy alta, entonces ya eso va a entrar casi más allá del régimen transitorio. Entonces vamos a poner un mensaje de error, ¿verdad? Que diga Reynolds fuera de rango, es decir, que se fue mayor a 1000 para esas condiciones. Cosa, verdad, que para un ejemplo de sedimentación no debe cumplir, porque ya sería
centrifugación o sería otro tipo de operación. Y le damos con end, cerramos ese ciclo. Miren que ahí se me cierra el if, pero no se me cierra el while. Vamos a volverlo a escribir por aquí. End, ahí ustedes ven que se ilumina el if. Aquí tenemos nuestro ciclo if, pero el while no ha terminado. Esto es apenas para las condiciones del cómo vamos a calcular CD a partir del Reynolds. Ahora, una vez asignado CD, yo voy a calcular mi nueva velocidad terminal a partir de esta ecuación. ¿Okay? Entonces ahora necesitamos, le vamos a decir BTN, N va a ser, digamos, como quien dice, la nueva velocidad de sedimentación. Entonces va a ser igual a, como es la raíz cuadrada, podemos utilizar el comando SQRT. Y acá iría, ¿verdad? Vamos a poner esto que está aquí arriba. Entonces sería 4 veces la densidad de la partícula que le llamamos dP menos la densidad del medio multiplicado por la gravedad multiplicado por el diámetro de la partícula. Pero lo vamos a poner, ¿verdad? Para no cometer errores, todo dentro de un paréntesis, que esto sería el numerador. Y esto va a dividir a, abrimos paréntesis, 3 veces el coeficiente de arrastre por la densidad del medio. Cerramos doble paréntesis y ustedes pueden observar la ventaja también que tiene MATLAB, que ahí me va indicando qué paréntesis va cerrando. Le ponemos punto y coma y ahora ya calculamos la nueva velocidad. ¿Qué vamos a hacer? Compararla, sacar el error. El error va a ser igual a al valor absoluto. Esto es muy importante, sacar el valor absoluto, porque si queda negativo automáticamente al terminar el ciclo un error negativo lo va a interpretar como que el error es menor a este. Entonces hay que darle el valor absoluto de el valor nuevo menos el valor anterior que teníamos, que era BT. Y ahora sí que ya calculamos el error, lo que tenemos que hacer ahora para que este método funcione es que la nueva velocidad terminal va a ser la que yo voy a introducir ahora en mi ciclo. Es la que va a calcular ahora un nuevo Reynolds y todo, ¿verdad? Entonces yo digo lo siguiente, que la PT va a ser a la velocidad terminal nueva, para que así se me sustituye la nueva velocidad y así este método se conoce como método de iteración sucesiva, ¿no? Entonces recordemos, así, asumimos, para empezar, para romper ese ciclo, asumimos una velocidad terminal, calculamos con la velocidad terminal un Reynolds a partir de esta ecuación. Con el Reynolds, según, ¿verdad?, en qué rango caiga, calculamos el coeficiente de arrastre y con nuestro coeficiente de arrastre calculamos ahora de nuevo la velocidad terminal. Comparamos si es igual que la anterior, termina todo, pero si es distinta, esa nueva velocidad terminal la alimentamos para un nuevo Reynolds y así cíclicamente hasta que el error sea, ¿verdad? Aquí no es un repetir hasta, sino es un mientras. Entonces mientras este error sea mayor que 1 por 10 a la menos 5, no vamos a hacer el ciclo. Cuando ya el error sea menor que esto, entonces ya termina. Ahora sí podemos terminar nuestro programa con un end. Entonces ahí estaría la programación de este ciclo while. Entonces, dos detalles importantes entonces a tomar en cuenta serían el error y el valor inicial, para que todo esto arranque. Entonces ahí terminaríamos, pero ahora necesitamos mostrar el resultado. Entonces, para practicar vamos a utilizar el comando dis. Entonces vamos a decir la velocidad de sedimentación es de mostramos. Entonces, como lo que queremos mostrar no es el mensaje, sino el valor de la variable, le vamos a poner BT. Esa es nuestra velocidad de sedimentación. Y recordemos que esto va a estar en, aquí le vamos a poner metros por segundo. Y listo. Entonces, como ya todas las propiedades están constantes, esto va a ser un problema iterativo y al ejecutarlo me va a dar la velocidad para este ejemplo. Entonces vamos a correrlo el programa y le vamos a llamar sedimentación. Lo guardamos y nos vamos acá a la ventana de comando de MATLAB
Y miren que al ejecutarlo me dice que la velocidad de sedimentación es 0.055 metros por segundo. Vamos a revisar las condiciones, a ver que no haya ningún error. Aquí estaría 4 por el diámetro, 4 veces la densidad de la partícula menos la densidad por la gravedad por el diámetro. Si aquí 3 veces, si la densidad del medio. Entonces siempre es bueno revisar todo esto. El diámetro de partícula, la densidad de la partícula, perdón, es 2200 con estas condiciones, 1000, 9.8. El diámetro de partícula 0.001 y la viscosidad 0.01. Entonces, otro detalle importante que podemos hacer es meter un contador de cuántas iteraciones se hicieron para llegar a la respuesta. Entonces, ese contador se lo podemos poner como K, lo dejamos en 0, le ponemos que es un contador y aquí al finalizar le ponemos que K va a ser K más 1. ¿Verdad? Entonces aquí le podemos poner el número de iteraciones fue, y aquí ponemos K. A ver cuántas veces nos ejecutamos nuestro programa. Y aquí me dice, en 12 iteraciones llegó con ese error, ¿verdad? A esta velocidad de sedimentación. Entonces, ¿qué significaría? Que si nosotros tenemos una partícula de 2200 kilos, o sea, un poco más del doble de la densidad del agua, de 1 milímetro de diámetro, a esta temperatura, a estas condiciones, la velocidad terminal que alcanza es 0.055 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, esto depende, esta velocidad de sedimentación del tamaño de una partícula. Si se fijan bien, 1 milímetro imaginando una piedrita de 1 milímetro, es fácilmente observable. Es un poquito, una partícula algo grande, como una partícula más grande que un grano de arena. Entonces, por eso la velocidad de sedimentación es algo relativamente alta, pues 0.05 metros por segundo. Entonces, ¿verdad? Eso depende. Vamos a ver acá, solo voy a revisar un script que hicimos similar a esto el año pasado. Yo llegué a hacer también, llegamos a hacer un GUI. Vamos a ver por dónde está. Creo que está en sedimentación por ahí. Entonces acá tenemos los datos, 2200, ¿sí? Solo estoy revisando porque para este ejemplo me parece que daba algo distinto, entonces quiero ver cuál es el error que tengo, si es en alguna de las ecuaciones. Aquí tengo 0.7, yo le había puesto 0.17. Aquí es 0.7. Entonces aquí fue donde me confundí, ¿verdad? Entonces vamos a probar. Sí, ahora sí me da bien. Entonces ese error, si se fijan la diferencia que tenía, en realidad este es el valor. Antes lo había probado el programa, pero me daba mal porque yo le había puesto aquí mal el exponente, el Reynolds, que es 0.7 aquí. Entonces ya lo corregimos y tendríamos nuestro programita funcional. Entonces imagínense, esto es para una partícula de 1 milímetro, ¿verdad? Que es un poco grande. Muchas veces queremos hacer la sedimentación en soluciones que tienen partículas más pequeñas. Entonces imaginemos una partícula que sea 10 veces más pequeña que 1 milímetro. ¿Verdad? Entonces creo que esto ya sería como 100 micras o algo así. Entonces, miren cómo cambia la velocidad. Al reducir 10 veces el diámetro de la partícula, la velocidad disminuye drásticamente. Entonces ahora tendríamos
esto en metros por segundo. Si nosotros lo pasamos a centímetros por segundo, bueno, eso sería en metros por segundo realmente. Por ejemplo, si tenemos una solución que queremos sedimentar para calcular el tiempo de sedimentación, el tiempo sería, digamos que tenemos un tanque de 3 metros de altura. Entonces si dividimos la altura entre la velocidad, h entre v, eso sería el tiempo. Entonces un tanque de 3 metros de altura dividido entre esta velocidad en metros por segundo me daría en cuántos segundos se va a sedimentar esa solución. Si las partículas son de 0.1 milímetros de diámetro, correcto. Entonces, si eso lo dividimos en 3600, significaría en 1.26 horas, sería el tiempo de sedimentación para un tanque, digamos, de 3 metros de altura, un recipiente de 3 metros, o una pila que tenga de 3 metros de altura, para 0.1 milímetros de diámetro de partícula, para una solución que tenga esa suspensión en agua. Entonces ese sería el tiempo. Ya se fijaron entonces con esta ecuación. Por eso se aplica mucho si tuviéramos una solución un poco más densa, en vez de agua, que fuera algún jugo y queremos hacer una etapa de clarificación, le pusimos un floculante, otras cosas. Entonces habría que tomar en cuenta que todas esas condiciones, pero por ejemplo que estamos haciendo un tratamiento de agua y que hay una etapa de sedimentación antes de pasar a un filtro, por ejemplo, entonces se puede hacer esta ecuación, se estima cuál es el diámetro promedio de las partículas en suspensión y con esta ecuación podemos calcular cuánto tiempo se necesita para, según ese diámetro de partícula y todas las otras condiciones, para esperar a que sedimente en el tanque. Y a una vez sedimentado podemos hacer una decantación, ¿verdad? O se puede extraer el líquido con una bomba sin alterar el fondo, etc. Entonces ahí tendríamos una aplicación del wire. ¿Qué les han parecido estos dos ejemplos? Con el caso del for, que lo vimos para hacer el cálculo con esta ecuación, los distintos tiempos para dos variables, y en el caso del while, que lo hicimos para el cálculo de un método, utilizando un método iterativo para estimar la velocidad terminal, que de hecho también es verdad, se tiene que determinar no directamente sino con iteraciones. Esto también aplica, por ejemplo, para la velocidad terminal de un paracaidista que se lanza de un avión, o la velocidad terminal de las gotas de lluvia. Las gotas de lluvia, por ejemplo, en dependencia del diámetro que tiene la gota, pero debido a las características de la formación de las gotas, casi todas tienen el mismo tamaño, van a un tamaño promedio similar. Entonces todas las gotas tienen una velocidad terminal. No es que la gota, ¿verdad?, desde su formación comienza a acelerar, pero no acelera infinitamente. Llega un punto en que la misma, al ir cayendo, ahora el mismo rozamiento con el aire, hay una fuerza, ¿verdad?, que la contrarresta, entonces llega a una velocidad terminal, que ya no sigue aumentando esa velocidad. Entonces hay una velocidad también para todo eso, y esta misma ecuación aplicaría para todos esos casos, ¿verdad? Entonces son cosas interesantes. Ahí lo que tendríamos que hacer es que tendríamos que poner la densidad del agua, que en este caso sería la densidad de la partícula, la densidad del medio sería la densidad del aire, tendríamos que sacar la viscosidad del aire y todas esas condiciones, y así estimaríamos para una gota de aproximadamente, por decirles algo, medio centímetro de diámetro, cuál sería su velocidad al impactar en el terreno. Entonces tiene muchas aplicaciones. Esto está orientado, ¿verdad?, para la etapa de sedimentación. Coméntenme por favor ahí qué les ha parecido. Yo sé que con el while es lo que ha sido un poco más complicado. Hay que tomar en cuenta que el ciclo while debe tener un criterio. Primero debemos de asegurar que él se ejecute por primera vez. Si este error nosotros lo dejamos, un error cualquiera, que sea un número grande, para que este ciclo comience, sin importar, ¿verdad?, el valor, siempre tiene que ser mayor que este criterio. Lo otro, ¿verdad?, como este método de iteraciones
es cíclico, tenemos que empezar por un punto. Entonces lo que se asume es un valor de la velocidad, que es lo que queremos calcular al fin y al cabo. Y acá este contador de más para saber cuántas iteraciones le tomó. Y acá, ¿verdad? Lo que vamos haciendo es lo que me va diciendo aquí el método. Con una velocidad se calcula un Reynolds, con un Reynolds se calcula el coeficiente de arrastre, con el coeficiente de arrastre calculamos nuevamente la velocidad y el ciclo se repite. Entonces es lo que obtenemos acá, calculamos el Reynolds, según el criterio del Reynolds calculamos el coeficiente y después calculamos la nueva velocidad. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? El error. Sacar de nuevo el error. Antes de asignar este valor tiene que calcularse el error, porque si hacemos esto y después el error, al igualarlos nos va a quedar en 0, ¿verdad? Entonces esto no, sino que primero se calcula el error, después igualamos las velocidades para que la nueva velocidad calculada sea la que voy a volver ahora la nueva velocidad con la que calculo el Reynolds y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos más o menos una aplicación ya, ¿verdad? A un grado un poquito más avanzado, ¿verdad? No es tan básico en un ciclo while para aplicar un método iterativo. Y aquí mostramos los resultados. Se fijan qué interesante, ¿verdad? Que no es lineal para nada esta relación. Entonces al disminuir 10 veces, disminuyó mucho más la velocidad de sedimentación. Al disminuir el diámetro, ¿verdad? 10 veces disminuye. Y esto es, ¿verdad? Aplicaciones aquí interesantes que llegamos a calcular el tiempo en horas de sedimentación de esas partículas. Vamos a ver qué comentaron. Sí, requiere más análisis. Esto depende de cada tipo de problema. Los for y while suelen ser, de hecho while suele ser un ciclo pues un poco más complejo en este tipo de aplicaciones porque requiere mucho análisis dependiendo. Yo les busqué algo que fuera un poquito más un reto pues, pero que fuera muy bueno de aplicación en la carrera. Que esto, el uso ahora de una ecuación, un método iterativo en el que se utilice este ciclo para llegar al valor final. Entonces vamos para hacer la última parte de esta clase, vamos a hacer un ejemplo combinado de la estructura. Y en este caso más que todo es para hacer la práctica con lo que quedamos pendientes de las gráficas múltiples. Entonces esto va a ser aplicado a transferencia de masa y el problema consiste en lo siguiente. Ahora dice que se estudia el fenómeno de absorción de 3 iones, son cobre, zinc y mercurio, en un polímero sintético. Se midió la capacidad de absorción en función de la temperatura y el tiempo de tratamiento del polímero antes del proceso de absorción. Entonces tenemos dos variables que son el tiempo en horas y la temperatura. ¿Qué se midió? La capacidad de absorción de cada uno de los 3 iones. De los 3, metales pesados. Nos pide que carguemos el archivo datos 3D en el espacio de trabajo. Entonces lo que voy a hacer es limpiar. Aquí ya hemos creado esto para limpiar todo. Que básicamente es, ¿verdad?, con clear y después CLC. Hacer lo mismo. Entonces nos vamos a buscar ese archivo que lo tengo acá. Se llama datos 3D. Aquí está. Lo podemos hacer de dos maneras. Le damos doble clic acá o utilizamos el comando load. Datos 3D.mat. Aquí si se fijan se nos cargaron los datos ya. Hubiera sido lo mismo que darle doble clic. Entonces ese archivo yo se lo proveo y ustedes hacen eso, ¿verdad? Ya cargamos. Entonces ¿qué tenemos acá? Esto es para evitarnos un poquito la fatiga porque si se fijan para X dice que son horas. Entonces va desde 0, 0.25 hasta llegar a 6 horas. Y Y dice que son la temperatura. Entonces la temperatura va desde 0 grados Celsius hasta 60 grados Celsius. Y aquí tenemos la capacidad de absorción de cada uno de los metales. Entonces si se fijan es de 25 por 25, es bastante. Miren, esto meterlo manual, ¿verdad? Es demasiado. Entonces ya están cargados esos datos. Vamos a cerrar la vista aquí de variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a hacer la práctica con el nuevo comando que acabamos de aprender, que es surf, ¿verdad? Surf. Recuerden que acá, por conveniencia, yo les he puesto la variable x como x y y también, entonces le ponemos x, pero vamos a crear tres gráficas. Entonces la primera gráfica es con respecto a Z1. Z1 de hecho es cobre, ¿verdad? Entonces ahí, así de sencillo, ya generamos nuestra primera gráfica con surf. Entonces aquí la tenemos, miren aquí, hay un punto mínimo y hay un punto máximo. Hay un punto intermedio que sería este, que se conoce como punto de silla, y este punto que es un máximo global, digamos. Este podría ser el mínimo, por así decirlo, ¿verdad? Por aquí. Entonces, tenemos esta gráfica. Entonces les voy a mostrar para el otro metal qué forma tiene aquí. Este simplemente es cóncava, toda hacia arriba, en todos sus puntos. Este sería el caso del zinc. Y para el caso del mercurio, tendríamos esto. Entonces, si se fijan, esta tiene otro comportamiento, tiene acá un punto, un mínimo local, que sería este punto de acá, y tendría entre estos dos puntos de acá, el máximo viene siendo este de aquí. Vamos a poner la barra de colores, entonces este de donde se ve más amarillo acá, este mapa de colores, ustedes les pueden cambiar y editar el mapa de colores. Este no les había hablado, ¿verdad? Que aquí está la herramienta para editar gráficos. Le damos clic a este puntito de acá y acá ustedes pueden cambiar el mapa de colores. Aquí va de amarillo a azul. Ustedes pueden escoger este jet, por ejemplo, que es como algo clásico, que el rojo era lo más, por ejemplo, para gráficos así de temperaturas y cosas así, rojo lo más caliente y azul lo más frío. O pueden escoger otros tipos de mapas de colores, siempre y cuando no sea muy confuso, porque hay unos como este que sí son totalmente confusos, que mezclan todos los colores así sin ningún sentido. Hay otros pues que sí, digamos, este es parecido, este que dice primavera va de amarillo a rosado, hay otros, este dice invierno va de azul a verde, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a dejar este jet que tiene más colores. Entonces aquí van a ver dónde está el máximo en este rojo oscuro, y el azul está por acá. Si le queremos quitar las líneas, por ejemplo, le damos clic a la gráfica, estas líneas, esta malla, yo le puedo decir aquí a MATLAB que el color no le ponga color negro, lo deje así. Y acá cuando habremos editado todo lo que ya me interesa haber editado, con este botoncito que está a la izquierda, el botón para entrar a esta ventana, salimos. Entonces recuerden, para editar un gráfico de forma manual, se le da clic acá, y para regresar se le da clic a esta ventanita pequeña. Entonces aquí tendríamos, vamos a volverlo a girar, no sé si esta vista les agrade más. Por las características, ¿verdad? Del gráfico, él se lo va poniendo así, ¿verdad? Con lámina. Si quisiéramos que el gráfico se viera menos pixeleado, necesitaríamos darle ya sea más puntos o utilizar otra función que me interpole entre punto y punto para que se me suavice, ¿verdad? Entonces, acá tendríamos, creo que tal vez sería un poco mejor solo para este caso en particular con las líneas negras, quién sabe, ¿verdad? Tal vez. Eso depende de cada quien. Entonces vamos a cerrar esta vista. Recuerden que este es el caso del mercurio. Entonces lo que me está pidiendo ahora es que hagamos estas tres disposiciones en base a lo aprendido anteriormente. ¿Qué tendríamos acá? Bueno, aquí tendríamos el caso en que vamos a graficar en una matriz de 2×2 y el último espacio lo dejamos en blanco. Ok, entonces para esta configuración, esto es como que tuviéramos 1, aquí tuviéramos un 2 y aquí 3. El 4 no, lo dejamos vacío. Entonces vamos a hacer la primera configuración.
Vamos a copiar, de hecho estos comandos me van a ser muy útiles. Vamos a crear un nuevo script. Acá tenemos lo que queremos hacer. Okay, entonces lo primero que voy a hacer es ponerle los comandos siempre de limpiar todo y limpiar pantalla. Cargamos los datos de mi archivo y ahora lo que vamos a hacer es la práctica del comando subplot. Entonces acá quiero, ¿verdad?, una matriz de 2×2. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces en la posición 1 vamos a poner el primer gráfico. En la posición 2 el segundo y en la posición 3 el tercero. El cuarto va a quedar vacío, así como se ve aquí. Aquí no va a haber un cuarto. Entonces si le damos para que, bueno, aquí me está pidiendo que lo guarde. Vamos a correr acá para que no me pida guardar. Vamos a ver qué pasa. Me mandó que hay un error. Dice que no se encuentra datos 3D. Entonces lo que voy a hacer es copiar el archivo del otro directorio y lo vamos a pegar también en nuestro directorio de trabajo para que ahora sí lo encuentre. Entonces ejecutamos y ahí tenemos. Esto es para que ustedes vean que se puede hacer con gráficos en 3 dimensiones los gráficos múltiples. Se le puede dar la edición que ustedes quieran, se puede girar acá. Y esto fue una de las condiciones, ¿verdad?, que este espacio quedara en blanco. Algo sí importante, antes que nada, es darle las condiciones, la etiqueta. Entonces en X va a ser, vamos a ver acá, dice que X es el tiempo en horas de absorción. En Y es la temperatura en grados Celsius. Y el título del primer gráfico va a ser absorción. El primero era cobre, zinc y mercurio, ¿verdad? Entonces cobre en el polímero. Aquí se me olvidó cerrar, correcto. Entonces vamos a copiar esto porque lo que va a cambiar es simplemente los títulos. Para todos los gráficos son las mismas condiciones, solo es el ion. Y aquí sería mercurio. Al ejecutarlo, bueno, lo vamos a guardar pues, para que quede. Entonces aquí sería absorción, ejemplo de absorción. Y ahora sí tenemos las condiciones. Voy a ponerle, a quitarle ese acento para que no se vea ese símbolo. Vamos a cerrar la figura y volverla a ejecutar para que ahora sí salga bien. Entonces ahí ya tendríamos, ustedes pueden después darle la mejor vista que ustedes consideren apropiada para observar el gráfico, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Y después de acá, si no lo quieren tan estirado, ustedes le pueden dar el formato que ustedes quieran. Claro, como son gráficos en 3 dimensiones, requieren un poquito más de espacio para que se vea mejor. Logran ver en sus celulares por lo menos ahí, yo en mi pantalla como es grande sí logro ver un poco bien, pero no sé qué tan bien lo ven ustedes. Entonces vamos a darle el otro formato que sería este. Entonces recuerden, aquí tenemos como que fuera una matriz de 2×2 para estas dos ventanitas pequeñas. Aquí tendría el 1 y el 3, quedan en la posición 1 y 3, pero este cambia, este sería como un subplot, como que tuviera una matriz, un arreglo de una sola fila y 2 columnas, y aquí queda en la posición 2. Entonces lo que vamos a hacer es, para el primer gráfico cae
acá en este cuadrito, así igualito como lo tenemos. Y el tercer gráfico también cae así en este mismo cuadrito, así como lo tenemos. Entonces el que tenemos que modificar sería el cuadro número 2, que en vez de presentarse en un arreglo 2,2, ahora se va a presentar en un arreglo de una fila y dos columnas. Entonces eso es lo que le tenemos que cambiar, una fila, dos columnas, posición 2. Vamos a ver, como pueden ver, entonces esto que está acá coincide con el arreglo que sería este. ¿Se fijaron? Esto es para que ustedes puedan practicar las distintas formas en que podemos hacer esas gráficas múltiples. Aquí lo tenemos con 3 dimensiones. Ahora hagamos esto, ¿verdad? Entonces esto es como que tuviéramos el caso inicial, que sería en la posición 1 de 2 por 2, en la posición 2 de 2 por 2, y esta sería la posición 2, pero porque aquí diría como que fuera uno horizontal completo y el segundo horizontal completo abajo. Entonces, para hacer este arreglo del subplot, aquí tendríamos que dejar, ¿verdad? Fijándonos, lo quiero dejar de un lado, ¿verdad? Aquí, y del otro lado este otro. Estamos por aquí. Entonces, queremos, este es como que tuviera una matriz de 2 por 2 para los dos primeros gráficos. Entonces sería 2, 2, 1, 2, 2, 2. Y para el tercero, esto es lo que va a cambiar. Esto es como que tuviéramos, para hacer este de acá, tenemos que imaginar que estuvieran dos así, ¿verdad? Entonces, estas serían dos filas, una sola columna. Queremos colocar este de abajo, entonces sería dos filas, dos filas, una columna, y el que queremos colocar es el número 2. Entonces le ponemos un 2. ¿Ya? Entonces al hacer eso, queda así como, vamos a borrar esta ayuda que pusimos, nos queda así como nosotros pretendíamos dejarlo. Y así ustedes pueden hacer gráficos múltiples tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Ustedes después juzgan de qué manera queda mejor. Aquí queda esta, por ejemplo, un poco aplanada. Tiene que cambiar un poco la relación de aspecto, girar un poco tal vez el gráfico, ¿verdad? No cualquiera sale mejor. Y un ejemplo pues para terminar de practicar lo de los gráficos múltiples que les quería enseñar. Dice que para finalizar, creación de gráficos en 2 dimensiones y 3 dimensiones con opciones adicionales. Haciendo uso de la función WhatProc, crea un gráfico en 2 dimensiones. Creo que ya llevamos una sesión, ¿verdad? Un poco extendida. Esto lo vamos a dejar para la siguiente. Entonces, para enseñarle con más calma cómo crear gráficos con doble eje Y. Es decir, que vamos a tener un gráfico tradicional aquí, ¿verdad? Entonces, este gráfico va a tener una escala Y1 y una escala Y2. Doble escala en Y. Y va a tener una sola escala en X. Un solo valor en X. Entonces vamos a mostrar, por ejemplo, una curva de un punto para otro. Vamos a ver si se los puedo enseñar. Tal vez ya he terminado. Es para crear gráficos con doble escala. Eso es lo que les quiero enseñar. Quiero ver por dónde puede estar esa función. Este es el archivo, se llama WhatProc. Entonces aquí está. Más o menos les quiero enseñar cómo va a quedar la idea. Esto es lo que les voy a enseñar a hacer. Miren, acá tenemos las propiedades del agua desde 0 a 100 grados Celsius, que ustedes saben que ese es el rango de agua líquida. Y vamos primero en el eje de la izquierda,
tenemos la densidad, que es la línea azul. Ustedes ven que va desde 1000 hasta abajo, baja hasta casi 960. Claro que tiene la densidad en cero, hay un punto en 4 grados Celsius que alcanza el máximo, por aquí. Y ya después el agua, la densidad decae. Y aquí estamos graficando a la derecha, en este mismo rango de temperaturas, la viscosidad. Y aquí en naranja está la viscosidad. Entonces, miren cómo en agua, cómo decae rápidamente para los primeros grados de 0 a 30 grados, la viscosidad decae más rápido y para de 50 a 100 pues va decayendo más lenta. Entonces, este es el comportamiento de la viscosidad en agua líquida desde 0 grados hasta 100 grados, igual para su densidad. Entonces aquí tenemos un gráfico múltiple, pero podríamos decirlo ahora, pero en una sola escala con respecto a X, pero dos escalas distintas para Y. Son todas las herramientas que les quiero enseñar para que ustedes después hagan gráficos geniales, ¿verdad? Para sus clases. Entonces, básicamente este comando y-axis es el que utilizamos para crear esos dos gráficos. Entonces, espero que les haya gustado la sesión de hoy. Vamos a quedar por ahí. Vamos a continuar el día de mañana. Entonces, día de mañana vamos a terminar de ver esa herramienta gráfica y vamos a entrar a la parte de cómo crear funciones. Entonces, el día de mañana vamos a aprender a hacer funciones en MATLAB. En una sola sesión aprendemos. Si se acuerdan, acá nuestro esquema es primero hacer scripts o programas sencillos, como lo estuvimos haciendo. Luego vamos a aprender el día de mañana a convertir esos programas a funciones. Y el miércoles, Dios mediante, vamos a aprender a hacer, a iniciar en que es la interfaz gráfica de usuario, para que así nuestros programitas los convertamos en ventanas, ya lo volvamos mucho más interesante. Programitas como los que estuvimos haciendo de sedimentación, quiero ver por dónde hay algunos ejemplos para mostrarles cómo quedan algunas interfaces gráficas de los programas que hemos estado haciendo. No sé si haya uno el de sedimentación, vamos a buscar tal vez. Este es el de, creo que es el del agua, de las propiedades del agua, ya como interfaz gráfica. Acá lo que se hizo fue colocar imágenes, ¿verdad? Entonces, este era el cálculo de la temperatura a partir de una temperatura, por ejemplo, 50 grados Celsius, calcular la presión de ebullición del agua. ¿Se acuerdan? Pero lo interesante es que ahora está en forma de interfaz gráfica. Si le doy 100 grados, debe andar cerca de los 760 milímetros de mercurio. Ahí está, miren. Lo que no se recuerda si lo hice para ambos, ¿verdad? Es decir, vamos a poner una presión, por ejemplo, de 300 milímetros, a ver si... No lo hace a la inversa. Entonces, es a partir de una temperatura 80 grados, te calcula la presión de ebullición del agua. Este es bastante sencillo porque solo es para el agua y todo, ¿verdad? Hay unos casos que lo hemos hecho hasta para una lista desplegable de sustancias, te va haciendo la gráfica. Entonces vamos a ver, creo que puede ser este, voy a cerrar este de acá. Vamos a ver si es uno de, sí, creo que este. Entonces mira, aquí tenemos selección agua, etanol o benceno. Entonces, por ejemplo, etanol a 50 grados, ¿a qué presión ebulle? Corrección dice ingresa la temperatura en grados Celsius. Entonces ahí tenemos, ya se fijaron en el caso del etanol. En el caso del agua, está la presión, y para el benceno te hace también la otra gráfica. Entonces lo interesante es que aquí tenemos la oportunidad de escoger. Vamos a borrar temperatura, creo que este sí lo hice a la inversa. Entonces, por ejemplo, a 900 milímetros de mercurio, no, siempre me está pidiendo la temperatura. Entonces está ahí está, pues, ¿verdad?
Él me lo pide con un cuadro de diálogo, porque hicimos ese ejemplo. Entonces pueden observar que esto lo podemos extrapolar y de un programa sencillo del que les acabo de enseñar podemos ir haciendo programas más complejos, aumentándolo, ¿verdad? Entonces un programa que teníamos como programa se puede convertir en subprograma de un programa más grande. Eso es lo que es la programación modular. Entonces espero que esto les sea de motivación, que les guste bastante y vamos a ir avanzando pues en las próximas clases. Por lo menos se cumplió el objetivo del día de hoy, que era comprender cuál era la sintaxis del ciclo for y del ciclo while. Si se fijan, básicamente el for es, hasta la declaración es un poco más sencilla. Solo se necesita el for, la variable, desde dónde inicia hasta dónde finaliza. Si se requiere un incremento distinto a 1, se pone ahí. Por ejemplo, si fuera de 0.5 en 0.5, se coloca aquí en medio. Y el end. Y para el while, básicamente solo el while, la condición y el end. Lo importante aquí es toda la programación en dependencia del tipo de problema. Como era un problema iterativo, teníamos que analizar las ecuaciones y todo antes de hacer esa programación, ¿verdad? Entonces, ahí estarían, no, vamos a hacer más adelante más práctica ahora que conocemos todas las estructuras, todas las sintaxis. Ahora solo es cuestión de practicar con más ejemplos. Entonces, ahí quedamos, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana.